Regresamos a Argumentos, seguimos en vivo a través de la señal de Globovisión y en breve voy a leer sus preguntas. Yo veo que nos están llegando muchos mensajes a nuestras cuentas en redes sociales. Ángel Medina, politólogo, nos sigue acompañando. Le preguntaba antes de irnos a la pausa también cuál es su evaluación respecto a los discursos de los candidatos en cuanto a propuestas. Son muchos los problemas que hoy tiene la población venezolana de los cuales no ha encontrado respuesta. Por un lado, el gobierno pues promete nuevamente un cambio. Han sido 25 años de gobierno, pero dicen que hay una posibilidad de cambiar. Nuevamente el tema de las sanciones. Por otro lado, desde la oposición hay diferentes candidatos también. Una candidatura, digamos, de la plataforma unitaria que en las encuestas pues ha tenido mayor aceptación por parte de la población venezolana. Y también hay otros candidatos de centro que están allí pues participando y otros que tienen quizá menos porcentaje, pero siguen allí en esa contienda. Y lo que quisiera ver desde su punto de vista es cómo observa en cuanto a la propuesta, la calidad del discurso. Mira, yo creo dos cosas. Lo primero es que en términos del discurso, creo que más allá de los detalles, hay como dos planteamientos muy básicos y que son planteamientos que se derivan en cualquier elección, en la mayoría de las elecciones. O vamos al cambio, apuestas al cambio o apuestas a la continuidad. Y yo creo que cada quien está defendiendo en términos de eso la tesis de por qué la continuidad y por qué el cambio. Y el cambio puede tener sus variaciones, puede tener sus planteamientos, pero básicamente todo se reduce ahí. Ahora, yo sí quisiera hablar sobre dos cosas que yo creo que han hecho atípica esta campaña electoral. La primera, atípico por el tiempo. Una campaña presidencial en Venezuela, en cualquier parte del mundo o en América Latina, tarda alrededor de 1 año y medio o 2 años, desde que inicia hasta que se consolida el proceso electoral. Este es un proceso electoral presidencial que se cocinó en 1 mes y que ha dado margen para hacer campaña electoral de apenas 4 meses, 3 meses, cuando mucho. Y eso lo hace atípico, porque limita la capacidad de comunicación, limita la capacidad de desplegar propuestas, limita la capacidad de hacer campaña, de organización, etcétera, etcétera. Pero el segundo elemento que hace atípico esta elección es que sucede el 28 de julio. Y la Constitución establece que el ascenso del nuevo periodo presidencial sucederá el próximo 10 de enero del 2025. Estamos hablando de 5 días que yo califico como 5 meses convulsos. ¿Por qué? Porque el sistema electoral necesita reconsolidarse, el sistema político necesita transformarse. Y estos son 5 meses que pudieran, depende del planteamiento que se haga al país, el comportamiento de los actores políticos, o profundizar la crisis política, o más bien construir un camino que vaya transformando el sistema político para que nos permita no solamente que funcione para la gente, sino que también funcione para las instituciones. Así que yo creo que esos son dos elementos que hacen muy atípico y que mayor crisis política significaría una peor situación económica, bajan las expectativas de crecimiento, que digamos es la principal preocupación del venezolano. La gente desea un cambio principalmente porque quieren ver mejoras en su calidad de vida, el tema de los servicios públicos, el tema pues del salario que lamentablemente no se ha aumentado, sino el tema de las bonificaciones. Y todos estos cambios también entendemos que no pasa solo por un cambio de gobierno, sino por un cambio de una serie de políticas, de transformaciones, de confianza de los inversionistas en nuestro país. Bueno, un país con muchos recursos, pero que tenemos graves problemas y que con problemas de índole de confrontación se agudizan. Desde el gobierno también se dice, bueno, la situación actual que tenemos es por culpa de los que hoy se están digamos, diciendo que son los que van a hacer el cambio, cuando son ellos los que han pedido sanciones, han pedido invasión a nuestro país. Eso también ha sido parte del discurso que hemos visto pues en los últimos meses de campaña. Es lógico. O sea, si tú ves quién está en el poder, la lógica es decir, bueno, aquellos que vienen, que proponen el cambio, son peores que yo. Y si ellos llegan, te van a quitar todo lo que yo te he dado. Eso es muy lógico en términos de discurso político, pero esto no determina la decisión del venezolano. Al final el venezolano lo va a determinar es, yo quiero seguir como estoy o quiero apostar a un cambio. Finalmente esa es la decisión final que está en la mente, al menos en la conciencia del venezolano, y eso es lo que va a expresar el próximo 28 de julio por razones obvias. O tú votas por quien está para dejarlo que siga, o votas porque ese que está no sigue y venga otro. Por eso se llama una elección. Entonces, creo que básicamente esto está definido de esta forma en este momento. Repito, cada quien a esto le coloca su argumento, le coloca su planteamiento, su propuesta de política. En el caso de Edmundo González, por ejemplo, habla mucho del tema de la transición, de entender que esto es un proceso de cambio paulatino y que no implica arrebatar o acabar con el otro. Yo creo que eso es positivo, yo creo que eso es propositivo además. Entonces, yo al final siento que los venezolanos tienen la oportunidad este 28 y es la invitación que hago a que se busquen el CNE, vean dónde votan, ratifiquen, que vean si son miembros de mesa
y que voten. Vamos a leer rápidamente algunos de los comentarios de nuestra audiencia porque ya tenemos que irnos a la pausa. Richard Sáez nos escribe, saludos, no tenemos por qué aceptar a la Unión Europea, hay cosas más importantes, dice, como la participación. Maduro la tiene muy difícil y la unidad garantiza la victoria de la oposición. Mantis 357, ¿por qué sancionaron al gobierno de Venezuela? ¿Por qué se dejaron sancionar? Los gobernantes no los elegimos para que se dejen sancionar, dice él en un comentario. Y finalmente el abogado Darío Lozada le dice, buenas tardes, bajo mi opinión, no entiendo por qué le dan tanta relevancia a la Unión Europea. Este continente tiene 50 países. Mira, yo creo que al final lo que se ha dicho claramente, lo que están diciendo los venezolanos es, bueno, mal que no viene la Unión Europea, muy mal, quizás hubiésemos preferido que viniera, pero frente a eso, lo que nos toca es seguir participando, seguir votando y seguir apostando al mecanismo del voto como mecanismo de cambio en Venezuela. Yo creo que eso es la razón final. Muchas gracias, Ángel Medina, Gracias, por Rosa. acompañarnos en Argumentos. Gracias. Y gracias a ustedes también, audiencia. Al regreso seguiremos conversando sobre algunos temas de interés nacional. Esta vez nos vamos hacia Trujillo, vamos a estar conversando del